Buenas tardes, ¿cómo están? Les saluda Claudia Rodríguez desde acá, del área de Chicago. Y bueno, reanudamos estas conferencias internacionales y agradecida todo el tiempo por este 2020 y obviamente con estas expectativas del 2021, de verdad, con grandes cosas. Agradecida siempre con el doctor Eduardo Scholko por tomar esta iniciativa de hacer que las cosas sucedan. Obviamente con estas conferencias que hemos tenido no cientos, sino miles de textos donde nos dan las gracias, obviamente al doctor Eduardo, porque les ha cambiado la vida. De alguna manera son parte importante del saber cómo funcionan las enfermedades y tomar de alguna manera acción. En muchas ocasiones nos han dicho que gracias a las conferencias del doctor Eduardo Scholko han entendido sus enfermedades y de esa manera pueden tomar acción para poder sentirse mejor. Y obviamente hoy tenemos un invitado muy especial, como cada una de nuestras conferencias que ha hecho posible el doctor Eduardo Scholko, que para los que no los conozcan y que por primera vez se conectan a esta conferencia, es el exdirector del Hospital Cook County, de aquí del área de Chicago, Illinois, del área materno-infantil y actualmente profesor asociado de la Northwestern University. Y obviamente uno de los líderes principales de nuestro proyecto y que me siento muy orgullosa y feliz de ser parte de su equipo. Y bueno, como les decía, tenemos un invitado muy especial, no solamente que nos comparte su sapiencia, sino que siempre está disponible y que ha hecho la diferencia en muchos médicos por el amor que le pone a su profesión y que hoy celebramos. Imagínense nada más la disponibilidad que tienen estos médicos de hacer la diferencia. Entre tanto, hoy es su cumpleaños al doctor Pedro Santiago, así que pues felicidades, doctor Pedro Santiago. Gracias por estar aquí presente, a pesar de que es un día libre de compromisos y que sé que para usted es bien importante compartir lo que usted sabe y mucho más allá. Así que felicidades al doctor Pedro Santiago. Muchas gracias. Hoy se hablará de un tema de verdad que en ocasiones puede ser entre el perder la vida y no. ¿Qué tenemos que hacer en el caso de una caída, de un golpe en la cabeza, de desmayo, de una situación de ataque al corazón? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y bueno, ¿quién mejor para decirnos en este tema de primeros auxilios que el doctor Scholko y el doctor Pedro Santiago? Doctor Pedro, felicidades en sus 15 años, porque se le ven como 20, 25, pero sé que cumple 15. Gracias, doctor Pedro, muchísimas gracias. Es suyo el micrófono y sé que por ahí ya está el doctor Scholko también conectado, que estamos felices por siempre tenerlo aquí como invitado. Adelante, muchas gracias, doctor Pedro. Realmente muchas gracias. Te agradezco mucho y tengas muchas felicidades. Ahí está. Gracias, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Claudia, qué guapa te ves el día de hoy. Ay, te ves muy guapísima, hombre. Caramba, un saludo hasta allá. Doctor Eduardo Scholko, excelente día, qué gusto saludarlo también y muchas felicidades a usted y a todo su equipo por ese nuevo rango que en la semana estuvimos festejando, celebrando, muy contentos, muy felices de este gran logro que nos inspira a mucha gente y sobre todo a la rama médica, de decir, mira, a pesar de la profesión que tenemos, sí podemos lograr este rango en la empresa que nos representa. Entonces, muchísimas gracias, doctor, por inspirarnos, por seguir siendo guía para muchos de nosotros. Bueno, pues muy amable, gracias por invitarme. Yo les agradezco muchísimo, doctor Scholko, Claudia, que siempre estás al pendiente de los detalles. Bueno, pues hablar de primeros auxilios es un tema algo extenso que requiere de muchos días y sobre todo práctica. Hablar en teoría es muy bonito, pero aquí tenemos que practicar junto con las personas que quieren aprender, con los pacientes que desean aprender, con las amas de casa que desean aprender, con el profesionista que desea aprender, porque esto lo tenemos que saber todos. Todos debemos tener un curso, 2 cursos, 3, tener la base
de primeros auxilios. Uno nunca sabe en qué momento se puede utilizar una experiencia de conocimiento de primeros auxilios aplicado a nuestra misma familia o a personas que fuera de casa podemos encontrar accidentados, lesionados, etcétera. Un vecino que llega corriendo contigo, ¿qué le hago? ¿Qué hago? ¿Qué está pasando? Cuando alguien está sufriendo, directamente un familiar está sufriendo, ok. Hola, hola. Sí, doctor, lo que pasa es que se quitó su video y se lo solicité, por alguna razón se fue su video, pero ya está aquí. Gracias. ¿Continuamos? Adelante, doctor Pedro, adelante. Perdón, a veces la persona que está padeciendo la situación de urgencia o emergencia en ese momento se bloquea y no sabe qué hacer y lejos de ayudar pudiera lastimar al accidentado. Entonces a veces es donde podemos entrar. Entonces, si me permiten compartir pantalla, es un tema que vamos a hablar más o menos unos 20, 25 minutos por parte mía. Y bueno, vamos a hacerlo de una manera muy resumida y esperemos que tengamos preguntas, porque de eso se trata. Van a quedar quizás muchas dudas, pero lo importante de las dudas es que cree esa espinita o esa necesidad de seguir investigando. Entonces voy a compartir pantalla, Klaus. Adelante, gracias. Allá la vi, ya estoy compartiendo pantalla. Me avisas, Claudia, si se ve. Perfecto, doctor. Perfectísimo. Okay. Muy bien, gracias. Ahí estoy poniendo como primera lámina. Es parte de la experiencia médica que su servidor tiene. Yo soy el doctor Pedro Santiago, gracias a Dios, agradecido con Dios por dejarme ser algo que me ha gustado, me ha hecho lo que soy hasta ahorita, ser médico, que no fue nada fácil. Algunos de ustedes saben la historia, que yo empecé a estudiar la preparatoria después de los 22 años. A los 22 años entro a la prepa por primera vez y de ahí fue pagarse los estudios cantando en los camiones aquí en México. Yo soy del estado de Oaxaca, aquí en México, y fue de verdad que un poco difícil llegar a ser médico, por eso es que amo con todo el alma mi profesión como cirujano, como médico, y actualmente tengo algunos otros estudios que he seguido realizando porque me encanta a mí prepararme poco a poco precisamente para dar una atención más adecuada con mis pacientes. Bueno, pues vamos a empezar con la primera lámina que dice aquí primeros auxilios. Por favor, si tienes cuadernito, por favor, ahí toma nota de todo lo que tengas, de todo lo que vais aprendiendo el día de hoy. Recordemos que, como decimos siempre, tenemos que abrir nuestra mente para aprender todo lo nuevo. Todos los días tenemos que aprender cosas nuevas. Nuestro corazón, porque lo tenemos que hacer así, de corazón, si no, pues no, de nada sirve que lo hagamos así. Nuestra mente, nuestro corazón, abrirlos, pero también abrir sus cuadernos para tomar nota de lo que vamos a decir el día de hoy. Primeros auxilios, ¿qué es eso de primeros auxilios? Para empezar, hay una definición. Los primeros auxilios son el conjunto de actuaciones y técnicas que permiten de inmediato la atención a una persona que esté lesionada, accidentada, hasta que llegue el médico o un profesional de la salud. Es lo que vamos a hacer, lo que la gente tiene que hacer. Esos son los primeros auxilios. Esta primera asistencia que vamos a brindar nosotros cuando tenemos el conocimiento facilita que las lesiones sufridas no se empeoren. Y la evolución de ese accidentado, pues dependerá mucho de la actuación de nosotros. Así es que, por favor, tenemos que tomar mucha atención en esto. Ante una posible, de verdad, siempre vamos a encontrarnos situaciones difíciles. Ante una posible emergencia, se debe seguir una secuencia que se le conoce como soporte vital básico. ¿Qué es eso de soporte vital básico? Es el objetivo de la atención de los primeros auxilios, siempre va a ser mantener vivo al lesionado, al accidentado. Va a ser lo principal, mantenerlo vivo. Evitar nuevas lesiones o complicaciones. Muchas veces el lesionado, si no lo atendemos o no lo cuidamos, se puede lesionar más de lo que ya está. Poner al accidentado lo antes posible en manos de un profesional, de un médico, de servicios médicos, de algún paramédico, etcétera. Pero mientras tanto, lo que llegan hay que cuidarlo. Aliviar el dolor de ese momento del accidentado, evitar infecciones o lesiones secundarias, como lo mencionaba ahorita. Conocer, es muy importante, conocer lo esencial en relación a los primeros auxilios puede ayudar mucho a salvar una vida, y a que no corramos también nosotros el riesgo, ¿sí? Mientras asistimos a una persona. Es importante, les repito,
todo mundo y en cualquier edad, niños, jóvenes, adultos y viejitos, debemos tomar cursos de primeros auxilios. Uno nunca sabe en qué momento los vamos a utilizar. Hay un importante, de verdad, eso también para mí siempre es muy importante, una importante diferencia entre intentar ayudar y ayudar con los conocimientos básicos. Muchas veces de verdad nos gana la emoción o nos gana la necesidad de ayudar a la gente y no sabemos ni cómo. Tener formación en primeros auxilios nos permite reconocer una emergencia y auxiliar sin peligro hasta que llegue alguien que nos pueda apoyar, un profesional de la salud. Puede que nuestra intención sea ayudar y sea buena. Queremos entrar a ayudarle a las personas lesionadas o la que se accidentó. Pero si vamos a correr un riesgo nosotros, o existe la posibilidad de poner en riesgo más la vida que queremos ayudar, pues mejor retirarnos o estar a la expectativa del ejército, porque si no, complicamos las cosas nosotros mismos. Hay 10 consejos de verdad muy importantes en el protocolo de atención de actuación en los primeros auxilios. Primero, actuar con rapidez, pero conservando la calma. Sí, es importante de verdad no ponerse histéricos con la situación que estemos viviendo en ese momento, como el familiar lo está padeciendo en ese momento con su accidentado. Nosotros tenemos de guardar la calma y tratar de hacer que la persona también se calme lo más posible. Evitar aglomeraciones. A veces hay un accidentado y todo el mundo quiere ver, pero nada más fisgonear y no ayudar. Entonces, evitar aglomeraciones quiere decir que vas a tomar aquí una voz de mando, saber imponer, a ver, retírense, háganse un lado, por favor, tú háblale a tal, tú háblale a la ambulancia, tú localiza a un familiar, etcétera. Tener una voz de mando, saberse imponer en ese momento para que la gente que te está alrededor por lo menos te apoye en algo, ¿sí? No mover a la persona herida, salvo que sea muy imprescindible que la tienes que mover, ¿sí? Si corre riesgo estando donde está, hay que moverla de inmediato, pero si no, dejarla ahí hasta que asistirla hasta que llegue el personal adecuado a apoyarte a ti. Traslado adecuado, como norma general, no inmovilizar al accidentado y si hubiera que hacerlo, tenemos que moverlo en bloque. Significa que tenemos que tomar a veces una tabla, moverlo de lado, colocarlo encima de la tabla y moverlo de esa manera. Si tenemos la manera de inmovilizar el cuello, es lo más importante, sí, inmovilícelo. Si no, hasta espérense hasta que llegue el personal de salud adecuado para que haga esto, ¿no? Por favor, no dar, en este momento, no dar al lesionado de beber, ni comer, ni nada por el estilo, por el momento, ¿sí? Tranquilizar al herido, porque el herido de verdad a veces es más el espanto, el miedo, el susto que tiene que la lesión que está presentando. Así es que tranquilizarlo, hablarle bien tranquilo, hablarle que todo va a estar bien y eso de verdad los calma mucho y evita que las cosas se compliquen. Mantener al herido caliente siempre es muy importante. Si esto sucedió en la casa o en la vía pública, por favor, una manta por ahí, una chamarra, etcétera, mientras llega la asistencia médica y mientras tú lo estás atendiendo. Hacerlo todo lo que sea nada más imprescindible, porque a veces queremos hacer de más cuando ni siquiera sabemos qué hacer solo lo imprescindible. Y otra cosa muy importante, si no sabemos qué hacer, pues tenemos que abstenernos. ¿Para qué meter las manos ahí donde voy a causar una lesión mayor? Entonces, si no sabemos, mejor nos abstenemos, ¿ok? Bueno, vamos a ver algo muy común. Primeros auxilios en la casa. ¿Dónde suceden los accidentes más frecuentes? ¿Dónde? Les voy a platicar que es ahí, es que cada 24 segundos, imagínate, cada 24 segundos, en este momento que llevamos ya 15 minutos, no sabemos cuántos accidentados ha habido, bueno, se produce un accidente doméstico en nuestro país cada 24 segundos. Los accidentes en el hogar son tan frecuentes, más frecuentes inclusive que los accidentes automovilísticos, y siendo las caídas el principal motivo de los accidentes. Según la OMS, un accidente es un suceso no premeditado y cuyo resultado va a ser un daño corporal que se identifica, claro. Por tanto, cualquier corte, cualquier resbalón, cualquier golpe, contusión, es considerado por accidente, como un accidente independientemente de su gravedad, porque hay clasificaciones de acuerdo a su gravedad. En el caso en que se produzca alguno, debemos realizar los primeros auxilios
conste que ya sabemos un poquito de eso, que son medidas de urgencia que se adoptan hasta que la persona que ha sufrido el accidente se recupere, o que en este caso pueda recibir el apoyo de un profesionista. Nosotros vamos a estar ahí al pendiente de lo que le haga falta, estabilizarlo si podemos y esperar la ayuda especializada. Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer? Aquí también esto es muy importante. Cuando se produzca un accidente debemos de seguir el método PAS. ¿Qué es el método PAS? Proteger, avisar, socorrer. Siempre es importante. Si estás solo, bueno, pues tendrás que apoyarte tu celular si lo tienes a la mano. Si estás con otras personas, pues decirles, sabes que avisa, habla, ayúdame, etcétera. Siempre es importante eso, avisar y proteger mientras a la persona lesionada. Mantener la calma, saber qué hacer y saber qué no hacer. Priorizar las actuaciones, examinar al herido. A lo mejor no eres médico, pero a simple vista preguntar si está consciente, dónde le duele, dónde se pegó, qué se lesionó, si hay una herida, pues vamos a ver más adelante cómo vamos a hacerle, ¿eh? No darle de beber nada en ese momento, y son cuestiones que debemos de tomar muy en cuenta. En caso de los accidentes domésticos, los principales escenarios de los accidentes en casa van a ser ordenados en la forma en que se aparecen, la forma frecuente que aparecen. En la cocina principalmente, sopas. La cocina, accidentes. ¿Qué puede suceder en la cocina? Pues resbalones, caídas, cortadas, quemaduras. Bueno, muchas cosas en la cocina puede suceder. En el baño, ¿qué es lo que pasa en el baño? Precisamente los resbalones, las caídas, los golpes contusos, los golpes en la nuca, en la cabeza, en la frente, en el lavabo o el agua caliente, no lo sé. En el dormitorio, en la sala de estar, en el jardín. Y los grupos que más riesgo tienen de padecer accidentes en casa son los siguientes. Pongan mucha atención. ¿Quiénes son los más propensos a tener accidentes en casa? Pues, ¿quién creen? Pues los niños menores de 5 años, que son tremendos, los nenes hermosos, son tremendos. Ellos no miden esa magnitud de un accidente que puedan tener, ¿sí? Andan jugando a los electricistas, metiendo clavos ahí o cosas metálicas o los enchufes, etcétera. Y como la ven en la imagen ahí, pues hacen una fiesta en casa con pintura que dejaron a la mano. Niños menores de 5 años. Personas mayores de 65 años son los de riesgo, son los más vulnerables. ¿Por qué? Porque empiezan a tener un cierto deterioro intelectual quizás, que a veces se les olvida que dejaron la estufa prendida, que ya no son tan hábiles con las manos para manejar ciertas herramientas o ciertos aparatos y pueden causarse accidentes, caídas, muy frecuentemente se caen, se tropiezan con todo lo que encuentren. Mujeres mayores de 45 años, ¿por qué ellas y por qué mujeres? Son las que más se estresan las mujeres, están al cuidado de los hijos, al cuidado del trabajo, al cuidado del marido, al cuidado de la casa, tienen el estrés todo el día, y a veces quieren hacer muchas cosas y sí lo hacen, ¿eh? Pero a veces tienen el riesgo de correr accidentes, por ejemplo, hablar por celular para ponerse de acuerdo qué sigue, qué van a hacer, etcétera. Entonces, bueno, pues estos son los grupos que más riesgo tienen en padecer ciertos accidentes. Pero ¿cuáles son los más frecuentes y cómo podemos actuar en caso de que se produzcan estos accidentes? Vamos a ver primero, vamos a priorizar. Hay heridas y hemorragias. ¿Qué debemos de hacer en heridas y hemorragias? Hay quemaduras. ¿Qué vamos a hacer? Estoy presentándolo por orden de aparición y por orden de frecuencia también. Hay caídas y golpes, estamos hablando de accidentes más comunes que suelen llegar inclusive en casa, ¿no? Atragantamiento. ¿Qué sucede? ¿Qué podemos hacer cuando hay un atragantamiento? ¿Cómo realizar la maniobra de RCP? También es algo muy importante. Acuérdense que estamos hablando a grosso modo de lo que son primeros auxilios. Aquí es un tema bastante extenso, muy largo, que requiere de días de capacitaciones, porque son muchísimas las lesiones que se pueden producir y qué hacer en cada una de ellas, y sobre todo práctica. Hoy lo vamos a ver someramente de la manera teórica, pero de algo vamos a aprender inclusive aquí. Otro punto es intoxicaciones y envenenamientos. ¿Quién lo padece más frecuente? Pues regularmente los menores de 5 años, los chiquitines. Electrocuciones, también los bebés corren ese riesgo aquí, también las amas de casa cuando tenemos una instalación mal puesta. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar de heridas y hemorragias. ¿Qué sucede? Se producen por el contacto
de la piel con objetos que son cortantes o punzocortantes. De esa manera podemos tener heridas o hemorragias. Hay heridas que se pueden dar por golpes, etcétera, ¿no? ¿Cómo actuar si hay una herida? Si tras la herida se produce una hemorragia, debemos taponearla, inmediatamente hacer presión en la zona donde esté sangrando, hacer presión, un paño, un pañuelo, un trapo por ahí, haciendo presión fuerte sobre esa misma lesión para hacer hemostasia. Hemostasia es que los vasos se van cerrando, va habiendo una coagulación adecuada. Y bueno, pues si esto no sucediera, que siga sangrando, si sigue habiendo un sangrado, entonces tendremos que aplicar un torniquete. Torniquete es tomar un cordón, un cinturón, un trapo, hacerlo a lo largo y amarrar sobre arriba de la zona donde se haya lesionado, si es en el brazo, si se lastimó el antebrazo, ponerlo hacia arriba, hacia el brazo y hacer un torniquete. Si es en la mano, poner el torniquete en el brazo. Bueno, estoy hablando nada más ahorita de la parte teórica. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos. Quemaduras, ¿qué debemos de hacer cuando hay quemaduras? Aquí, bueno, se producen por el contacto de la piel con objetos, ya sea partículas o líquidos a temperaturas elevadas. O por el frío, también hay quemaduras por el frío, por la electricidad, por sustancias químicas o radiación. Hay varios tipos de quemaduras. ¿Qué debemos de hacer? Primero, apartar al accidentado de la fuente de calor. ¿Con qué se quemó? Pues con esto que está muy caliente, pues quítalo de ahí, por favor. Que hay agua, que se quemó con agua, pues apártalo por ahí, no se vaya, voy a voltear la cubeta o lo que tengan por ahí con agua caliente. Si la ropa estuviera en llamas, porque también sucede, intentar apagarlo poniéndole encima una manta para que no haya esa oxigenación, ese oxígeno y pues y se apague pronto, ¿no? O hacer que ruede en el suelo la persona que está quemando, que están quemando sus ropas. No quitar la ropa. Por favor, es importante no quitar la ropa en ese momento, porque a veces se jala con todo y piel, ¿sí? Salvo que si es la quemadura es por un producto químico y este producto químico corroe la piel y pues sí hay que quitarle inmediatamente también la ropa ahí. Calmar el dolor sumergiendo la zona afectada en agua durante unos 10 minutos. Eso también es muy, muy importante. Cubrir la zona con apósitos o con gasas estériles para evitar la infección. Ya se quemó, ya pusimos agua, ya limpiamos la zona, hay que colocar gasas. En lo que pedimos el apoyo, lo llevamos al médico si el paciente está consciente y puede caminar. No aplicar lo que siempre sucede, de verdad que sucede muchas cosas cada que recibimos un quemado en el consultorio, es que ya le puse pasta de dientes, ya le puse clara de huevo, ya le puse esto, ya le puse el otro, ya le pusieron un montón de cosas al paciente quemado. Entonces, no aplicar sobre las quemaduras ningún tipo de pomada, ningún tipo de loción o ningún tipo de aceite, por favor. Mantener a la persona siempre hidratada, en este caso sí, si está ella consciente. Si se quemó el brazo, pues ahí está tomando líquidos, por favor. No, así no hay problema por esto. Caídas y golpes, ¿qué vamos a hacer? Se producen al perder el equilibrio. ¿Quiénes padecen esto? Pues los niños y cualquier persona, pero más frecuente los niños y los adultos mayores. Resbalarse, utilizar elementos poco adecuados para alcanzar objetos. Los niños para alcanzar algo que ponen, algo como un bote encima otra cosa que quedan desbalanceados y de ahí viene el accidente. O a veces se caen por dejar objetos en lugares de paso y no los ve uno y chopas. Caen, se lastiman, se lesionan. ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo actuar? Si se produce un hematoma, que es una inflamación, un moretón ahí, utilizar hielo para calmar el dolor y reducir la inflamación. Podemos ahí, si no hay una herida, si no está sangrando, nada más se inflamó, sí podemos provocar un analgésico, una pomada. En ese caso, sí. Si se produce un esguince, una luxación por esa caída o inclusive una fractura, tratar de que el accidentado se mueva y si podemos inmovilizar hay que hacerlo. La parte afectada hay que inmovilizarla con una férula o vendas, unas tablillas, unas tablas ahí, pañuelos, un pedazo de cartón grueso. El chiste es estabilizar esa zona que se lastimó, mantenerla sujeta a las articulaciones con las articulaciones más próximas a la fractura y nuevamente solicitar el apoyo de la asistencia médica. Si el paciente puede moverse, pues él tiene que ir. ¿Qué pasa con los atragantamientos? Bueno, se produce cuando
se ingiere por la boca o por la nariz, ¿no saben? En la consulta, ¿qué cosas no sacamos de la nariz de los niños? Cada cosa que se mete, bueno, por la boca, por la nariz, algún objeto que obstruye las vías respiratorias o por algún alimento o a veces hasta por su propia saliva se andan ahogando. ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo debemos de actuar en este caso? Si es un atragantamiento leve, si se está ahogando de manera leve, animar a la persona que siga tosiendo. Por favor, tosa, intente toser, tosa. Si no puede, hay que inclinarlo, más bien hay que inclinarlo y darle golpecitos sosteniendo el tórax y darle golpes en la espalda. Eso podemos ayudarle un poquito entre una escápula y otra. Si es más grave, realizar una maniobra que se llama maniobra de Heimlich. Esa maniobra de Heimlich, si alguien está atragantando con algo por ahí en la garganta, que estaba comiendo un pedazo ahí de carne y se le quedó atorada, tenemos que abrazarlo, pasarnos por detrás de él, abrazarlo arriba de la cintura, abajo del esternón y hacer presiones hacia adentro y hacia arriba, unas 4 veces a manera que ese aire que tenemos en ese espacio y en ese momento pueda servir de impulso a sacar lo que esté atorado ahí en la garganta o en las vías respiratorias. Si está inconsciente, hay que acostar a la persona con la cabeza ligeramente ladeada, sentarnos encimita, poner las manos encima del tórax y hacerle unas presiones. Pero si en este caso sigue sin funcionar, el paciente sigue inconsciente, entonces ahí sí tenemos que hacer las maniobras de RCP, reanimación cardiopulmonar, que es un tema muy extenso, que sería muy importante que cada uno de nosotros lo aprendiéramos. Hay tutoriales, hay cursos donde veamos RCP. Yo les invito a que vean cada uno de ustedes cursos de RCP, no importa, inclusive que seamos médicos, ¿eh? A los médicos se nos olvidan muchas cosas también. Así es que pues, yo les invito a que se sigan preparando, sigan capacitando, seas médico o no, seas ama de casa, seas profesionista, seas estudiante, seas un niño, pues tienes que aprender también. Intoxicaciones y envenenamientos. ¿Quiénes son los más propensos a padecer este tipo de situaciones? Pues los niños. Si son tan curiosos que todo quieren probar, todo quieren meterse a la boca. Pues suelen producirse cuando ingerimos o inhalamos cualquier producto tóxico o alimentos en mal estado, las intoxicaciones. ¿Cómo debemos de actuar? Primero, tener a la vista siempre el número de urgencias. Ustedes en casa de tener, por favor, mira, este es los números de urgencia, cualquier situación, ya sabes dónde están, pégalos en tu cocina, pégalos en la sala, tenlos en un lugar visible. Y también el Servicio Nacional de Toxicología, esperemos que nunca lo ocupemos, pero tenerlos a la vista. Identificar la sustancia ingerida siempre va a ser muy importante. Identificar lo que se tomó, manteniendo una muestra o con la etiqueta del producto. Cuando lleguen los profesionistas, miren, esto fue lo que se tomó, para que ellos ya sepan cómo actuar, qué darle en un momento dado al paciente o al lesionado. Provocar el vómito, si son medicamentos, que se tragó mucha medicina, etcétera, bueno, pues vamos a darle algo. Si se tomó insecticida por ahí por accidente o lo que haya sido, bueno, previa ingesta de agua hay que provocar el vómito si son medicamentos o insecticidas. Pero no podemos provocar el vómito si son sustancias como lejía, como ácidos, etcétera, porque eso quemaría el regreso con el vómito. No debe, debe dar de beber en el caso de algunas intoxicaciones, beber leche con claras de huevo. Eso es un remedio de la abuelita, pero que ha funcionado. Leche con claras de huevo, para hacer una película en el estómago en caso de ingerir ácidos. Esto va a modificar el pH más que nada y evitar más lesiones. Ácidos para productos como lejía, amoníaco, etc. También otro remedio de la abuelita es beber vinagre blanco diluido en agua o zumo de limón, que eso también, ya le digo, modifica el pH evitando que queme en la parte interna del esófago o el estómago. Si es intoxicación por gas, tenemos que retirar al lesionado, al accidentado del ambiente nocivo y ponerlo en un área ventilada, un área donde corre el aire bien y poderlo ayudar de esa manera. Ahora, la electricidad juega un papel muy importante, muy común en las casas. También los niños son los que frecuentemente suceden situaciones como esta. Cuando se producen, cuando las instalaciones o aparatos eléctricos de casa se encuentran en mal estado. Las amas de casa que quieren prender la licuadora y chin, ya les dio un toque. Pero bueno, la descarga no es tan fea. Pero si se quedan ahí pegados, ese sí es un problema. O si se introduce algún objeto en la toma de corriente, que los niños son tan curiosos que hacen eso. ¿Cómo actuar?
El calambrazo o el toque no supone un daño muy importante, pero sí se queda pegado ahí, entonces esto es más grave. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando el paciente o la persona se queda pegada a la luz, que contrae los músculos y no se puede despegar? Bueno, primero separar con rapidez a la persona de la corriente, pero nunca agarrarlo, pues no, tú te quedas igual con ellos. Nunca agarrarlo directamente si sigue en contacto con la corriente. Utilizar un palo de escoba, una madera, por favor, una toalla, un trapo largo, un papel periódico enrollado, cuerdas, algo que no transmita la corriente para separar a esa persona, y de inmediato tienes que ir a correr a apagar el interruptor de la corriente. Alguien que te apoye. Si tú estás solito, pues a ver qué haces primero, si lo separas o apagas el interruptor, pero algo tienes que priorizar. Controlar los signos vitales de la persona, si su respiración está bien, si su pulso ya se normalizó, si es necesario hacer RCP, bueno, pues ya lo vimos. En caso de quemaduras de la piel, pues ya dijimos cómo vamos a actuar, ¿ok? Bueno, pues aquí quiero mostrarle algunos ejemplos rápidamente, amigos. Ya con esto ya estoy casi terminando esta parte del tema. Primeros auxilios en lesiones, cabeza y cuello. Ese es un tema muy importante que en el caso del doctor Sorco y yo coincidimos en hacer primero esta parte de la cabeza. Di una pequeña introducción de lo que son los primeros auxilios, pero ahorita quiero que vean lesiones que han llegado a mi consultorio tan comunes. Un niño, Adrián, de 8 años, ¿qué sucede con él? Va corriendo por la casa, se tropieza y pega en el filo de un mueble. Y esto sucede. Sucede que llega conmigo con una lesión importante. ¿Qué sucede en este momento? La mamá, lógicamente, que al ver la herida y ver tan grande la profundidad y tan extensa la lesión, pues casi se desmaya. Entonces, en ese momento la mamá no puede dar los primeros auxilios porque está como bloqueada, está en shock. Bueno, afortunadamente hay más familiares, están más tranquilos, lo llevan al médico, llega con nosotros. ¿Qué tenemos que hacer en caso de suceder algo parecido? Pues hace rato lo mencionamos, tomar un lienzo, está sangrando el paciente, no sabemos qué magnitud sea, un trapo limpio, pues, sostener la cabeza, si poner por un vendaje, pónganselo para que haga más presión y buscar la asistencia médica, porque no sabemos, ahí se ve la piel nada más, pero tenemos que saber si la lesión no abarcó hasta el cráneo, hasta el hueso. Por la magnitud del golpe, bueno, afortunadamente este niño nada más fue la lesión. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues ya los médicos, una vez que el familiar o el que la llevó al médico, pues ya hizo los primeros auxilios, que fue tranquilizar al niño, ponerle una presión fuerte ahí donde estaba sangrando el paciente y evitar el sangrado. Y pues nosotros ya nos encargaremos de corregir el problema mediante curaciones y una sutura que tendríamos que hacer. ¿Ok? Bueno, veremos otro. Doctor Pedro, discúlpeme que lo interrumpa, tenemos 3 minutos. Ah, sí, perfecto. Gracias, Excelente. doctor Pedro. Ya con esto terminaba. Un paciente policontundido, que tenemos que hacer lo mismo, pues inmediatamente evitar que el paciente se pierda el conocimiento, estar siempre con él, estar al pendiente hablándole, recibir la atención médica lo más pronto posible. Y vamos a ver una lesión de barbilla por la caída, también poner lienzos o trapos ahí para separar la presión de la sangre en lo que recibimos la atención médica, que es algo que muy común, no se crean. Lesión de antebrazo por romper una ventana. ¿Qué sucede con chamacos luego que se alocan ahí y rompen las ventanas? Bueno, pues estos son máquinas que tenemos que hacer lo mismo. Si es necesario hacer un torniquete ahí, lo tenemos que hacer y bueno, pues las lesiones se corrigen mediante pues ya la atención médica. Y bueno, pues yo voy terminando estas imágenes para que vean qué tenemos que hacer en caso de necesario por machacamiento o aplastamiento. Aquí fue una piedra la que se le cayó encima a este señor y bueno, pues ahí tienen que hacer presión mientras llegan al médico. Una niña que se cae por la bicicleta, se lesiona la pierna, pues hacer una compresión también en lo que llegamos con la asistencia médica. Y terminamos, bueno, con estas imágenes. Muchísimas gracias. Son las lesiones que comúnmente suceden en diferentes escenarios en casa. Así es que muchísimas gracias por su atención. Que tengan excelente día. Esperemos que haya preguntas. Claudia, eso es todo por mi parte. Gracias, doctor. Gracias. Y bueno, continuamos. De verdad, espectaculares. Doctor Sorco. Sí, ya hay algunas preguntas en el chat. Recuerden que esta es la parte número 1 de esta serie. Igual que hicimos en su momento con el COVID, igual vamos a hacer varias partes donde seguro que le vamos a pedir al doctor Pedro, por ejemplo, que desarrolle heridas, cómo cuidar una quemadura de la cara.
y como vamos a hacer 4 temas, 3 temas. Vamos seguro a mostrar una persona en los restaurantes muy comúnmente, gente tiene esa experiencia, el que come rápido y se atragantó con un pedazo de carne. ¿Qué hacer? ¿Cuál es la maniobra simple donde poner las manos y qué hacer? Nadie va a romperle ningún vaso, ni el hígado, ni nada. Es bien simple y la vamos a ir enseñando en función de que cada mes haremos uno que sea primeros auxilios. En su momento vamos a juntar seguro las quemaduras de electrocución con otras quemaduras. Yo voy a mostrar algunas. Voy a poner lo voy a tratar de hacer lo más rápido posible. Una cosa importante, mi maestro me decía, si respira, habla y no sangra, posiblemente pueda esperar. Entonces, lo primero de ustedes es eso, lo que dijo el doctor. Recuerden, si respira, habla y no sangra, lo más posible. La última sería, si alguien sabe, ay, Claudita, me parece que se me cerró de nuevo mi PowerPoint. Dígame, doctor. No. Lo voy a abrir. Ya me pasó 2 veces que se me cierra el PowerPoint y cada vez que me parece que es porque no lo cierro correctamente. Muy bien. Entonces, esto, ustedes vieron que es un poco una cosa terriblemente larga y nosotros vamos a tratar de ahondar en cada una de las cosas. Por ejemplo, vamos a hablar de cuerpos extraños. Yo he visto niños que se ponen una aceituna en la nariz. O sea, ¿cómo hacen para pasar una aceituna por la nariz? Nadie lo sabe, pero está en la nariz posterior. Y encima ya tiene inflamada la nariz anterior. Se ríe Pedro porque lo debe haber visto. Lo debe haber visto y uno dice, a ver, si uno no puede pasar a veces un pequeño algodón, ¿cómo hizo este chico para pasar una aceituna? Entonces, cada una de esas cosas no traten de hacer misterios. Déjensela a alguien que tiene experiencia, que sabe la anatomía. A nosotros nos llegó en urgent care, en cuidado inmediato, no en la urgencia, en el cuidado inmediato, un niño con un desgarro del ala de la nariz porque trataron de sacárselo porque se iba a morir. ¿Cómo se va a morir si tiene la otra narina? No tiene 2 narinas. Y el chico, entonces, primero bajen la velocidad. Cuando dijiste que bajen, que se tranquilicen, les puedo garantizar que hay mucha gente que le hace más daño, como dijo el doctor Pedro, a las personas. Y vamos a hablar, Pedro tiene también muy lindos casos que hacer con las picaduras. Increíblemente en Buenos Aires no hay muchas picaduras. Y nosotros tenemos que ir a un hospital que queda fuera de Buenos Aires, a esos hospitales donde están cerca de los ranchos, cerca para aprender qué hacer con estas picaduras. Pero ya me mandó 2, así que debe tener unos cuantos. Entonces, yo voy a empezar diciéndole, nosotros somos un poco la oveja negra. Acá la cosa está, ¿qué es lo que hacemos? El doctor ve adultos, niños, quemaduras, suturas, absolutamente todo. Todo lo que sea medicina primaria, eso es lo que aprendimos. Esto, tengan mucho cuidado. Nadie sabe si alguien limpia o no limpia esa raíz del tejocote, si la sangre del venado natural está limpia, está sucia, si el venado tiene o no tiene lo que tiene que tener. Tengan mucho cuidado. No digo no tomar té de manzanilla, pero tengan cuidado con estas doradillas. Esto no tiene base científica, no lo usen. Entonces, esto es lo que decía el doctor. Entonces, fíjense, esta nena lista para que tener unas buenas cicatrices en su
en sus rodillas y en sus codos. Claro, pero recién tiene 11 o 10. Pero ¿qué va a pasar cuando se le cicatricen y le queden, y cuando tome sol y le quede una mancha blanca? O sea, la prevención acá es fundamental. Y van a ver que yo no me puse de acuerdo con el doctor, pero ustedes van a ver que, por ejemplo, ustedes ven esta persona, está con pantalones, pero ustedes miren los bordes de esto. Miren el borde de esto. Y al cabo de cierto tiempo nadie lo arregla. Así que si cae en ese borde, casi seguro que si tiene en la pierna va a tener una lesión que hay que suturar. ¿Qué pasa si lo tiene en otros lugares? Por ejemplo, los genitales. Entonces, todas estas cosas para nosotros son importantes. Yo no soy de los que les decía a mis hijos que no usen la bicicleta. Y no soy de los que usa mucho casco, pero sí soy de los que le ha enseñado muy bien y he visto cómo van por el costado, saben usar sus frenos, no entran en las avenidas pensando que todo el mundo va a estar con ellos. Miren ustedes, si esta señora que está acá, este señor agarra un pozo y esta señora se cae para atrás. 20 años, por ahí pierde la vida. No, pero esto lo hacemos todos los días. Lo hacen todos los días, pero les puedo garantizar que hay muchos accidentes. No es lo mismo esta superficie que esta superficie. Entonces, siempre que ustedes puedan, presten atención. Entonces, acá tienen el resultado de algunas lesiones. Esta lesión casi seguro va a quedar blanqueada. Y la prevención de eso psicológicamente es importante. Esta fue pequeñita, pero ya quedó. Bueno, si en realidad es el doctor Pedro, que tiene 15 años, jugó al fútbol, no pasa nada. Pero si es la doctora que tiene 10 años, cuando tenga 15 no va a querer tener eso. Y lo mismo es en la cara. Entonces tengan cuidado porque estas lesiones uno puede prevenir. Yo muchas veces en la sala de emergencia en Argentina me pasaba un poco lo que decía, nosotros no teníamos sutura quirúrgica como cosa esencial. La sutura quirúrgica prácticamente es una aguja que sigue con el hilo. Teníamos que enhebrar el hilo de lino, no teníamos sutura quirúrgica, la vendía la farmacia. ¿Y qué es lo que hacíamos? Bueno, teníamos, a la señora la mandábamos a comprar. Y si nos sobraba hilo, lo poníamos enrollado por si nos tocaba una nena de 15 años, que si no el día de mañana en la cara tiene una marca y una cosa psicológica. Entonces tengan cuidado, porque prevención, prevención, prevención. Acá tienen esto, una catástrofe. Acá tienen esto, otra catástrofe. Encima es de estas que mantienen el calor. Entonces, mucho cuidado. Si ustedes le enseñan a sus hijos a cocinar, que nunca agarren un pepino y semejante cuchillo. Ustedes hace 30 años que están usando este cuchillo. Entonces, muchas de estas cosas son no tenerle miedo, no infundir miedo, pero sí tener mucho cuidado. Yo no me voy a extender mucho. Ahora vienen, ¿qué es lo que hago con? Entonces, cuando tengo un raspón así, lo lavo con agua. Con agua, ya lo van a ver, agua a cierta presión. La presión del... No necesitan tener jabón, la dejan 3 minutos. Cuenten 3 minutos abajo del agua y se van a dar cuenta lo largo que son 3 minutos. Con eso es suficiente para que esto no se infecte, siempre y cuando tenga una buena inmunidad, de la cual ya vamos a hablar luego. Y no es lo mismo esto o esto que acá o acá. Una pierna edematosa. Esta señora, cuando patea la cama o cuando se va a bañar, tienen que tener mucho cuidado,
porque si esta señora es diabética no sabe dónde se para, no sabe de los zapatos nuevos. Y estos son primeros auxilios, todo el mundo, ¿y esto? Ay, no, le pongo una curita. No, le pongo una curita si es una nena de 15 años, flaquita, linda, simpática. Pero si es la señora que tiene diabetes, es la señora que no tiene un buen control del azúcar, esto puede ser una catástrofe. Sí es cierto, es mejor llevarlo al que conoce de esto. Y van a encontrar en el YouTube un montón de casos, ya sea del doctor Pedro, ya sea de otras personas, que nosotros usamos mucho el donador de cisteína. Entonces, prevención. Me fui a tomar sol. El riesgo más importante de cáncer de piel es las quemaduras solares, principalmente ampollosas. O sea que acá hay menos posibilidades que en el futuro haya cáncer que acá. Así de simple. ¿A que no saben qué lesión es esta? Cama solar. Se queda dormida en la cama solar y le pasa esto. Fíjense ustedes cómo se nota dónde estaba la incidencia del rayo solar, del rayo de cama solar. Esto lo tienen que prevenir. Ustedes no pueden ir a la cama solar donde dice cuidado, no hay nadie que esté prestando atención y no ponerse un despertador. Entonces, lo mismo es esto. Si vos vas a estar en un lugar con sol y es después de las 10:30 de la mañana, tenés que usar protector. Después de las 4:30 de la tarde tenés que usar protector. Perdón, después no, antes de las 4:30. Después de las 10:30 y antes de las 4:30, básicamente nadie puede estar sin protector. Eso arruga la piel, envejece la piel por estrés oxidativo de las células. Ya lo vamos a ver al final de la presentación. Entonces, ¿qué hacer con las raspaduras? Bueno, apenas sangra. Perfecto, a lavarla. ¿Hay que ir al médico? No. Abren la canilla, si tienen canilla tibia mejor, y la sangre, y la paran para ver si sangra. Y si sangra, lo único que hay que hacer es ver si es venoso o arterial. Y yo no sé, doctor. Bueno, si se va para abajo, como les voy a mostrar luego, es venoso. Si chicotea, ¿vieron cuando chicotea? Es arterial. Todo arterial hay que hacer exacto lo que dijo el doctor Pedro. Compresión y vista por otra persona. Quieren esperar que alguien pase, quieren decirle como dijo el doctor. Me hizo acordar mucho a las emergencias obstétricas, donde enseguida el que va a manejar la emergencia tiene que decir, vos llamás 911, vos llamás al familiar, vos me permitís hacer esto. O sea, dar instrucciones y si no podés, apartate, deja que alguien lo haga, no importa que seas un familiar. Y ahora es el corte, pasó la superficie, ¿dónde está el lugar del corte? Y si es hombre o mujer. Parece mentira, ¿no es cierto? Ustedes van a decir, ¿y esto de dónde lo saqué yo? Lo aprendí, me van a creer, lo aprendí de un cirujano colombiano que manejaba la guardia del Hospital Evita. El hombre, yo no sé si leía o no leía, pero les puedo garantizar que era tan bueno para enseñar, porque le traían y me decía, a ver, ¿qué es lo que hay que hacer con esto? Y tenía siempre 3, 4 personas alrededor de él. Y entonces te decía, no es lo mismo la cara de un hombre que la cara de una mujer. El hombre si tiene una cicatriz va a estar orgulloso de que se cayó de la moto y tiene una cicatriz. Le hicieron 15 puntos de sutura. La mujer no va a estar orgullosa. La mujer, si no sabes hacer una sutura quirúrgica, sacarle los puntos a los 3, 4 días, darle lo que yo les voy a mostrar, inmunocalderma, bioderm, etcétera, mejor no la hagas. Decile a las en Estados Unidos hay obligación
de decirle a la persona que puede llegar a tener un problema de plástico. Entonces, uno no es cirujano plástico, pero si va a hacer ese tipo de suturas, hay que avisarlo. Tengan mucho cuidado. El lugar del corte no es lo mismo en la parte izquierda de la espalda que el corte en la mejilla. Entonces, en la mejilla el corte tiene que quedar muy bien. Tiene que ser aproximado perfectamente, saber suturar cómo entra la herida, cómo entra la aguja, cómo sale la aguja, cómo tomarla. Entonces, muchos de nosotros aconsejamos cuando el corte pasó la superficie, y ahora lo van a ver, llévenla a una sala de emergencia o mejor a un lugar de cuidados medios, lo que se llama immediate care en Estados Unidos, o cuidados inmediatos, pero que no es una sala de emergencia. No saturen la sala de emergencia, que hay gente que va a ver del tercero de nuestros primeros auxilios cuando tenés a alguien con dolor de pecho. Ya vamos a hablar de eso. Alguien con dolor de pecho, alguien con una cefalea intensa, ya vamos a hablar, lo vamos a dividir. El Inmunocal tiene Emuoil, el Inmunocal Derma, es un producto para la cosmética, caro, por así decir, o más caro porque es para las arrugas. El Emuoil es una cosa que nosotros usamos mucho, realmente en Estados Unidos es un poco caro, debe valer unos 18 o 20 dólares un frasquito de estos. El Mederma es algo que usa todo el mundo para las escaras, para las scars, bueno, para las cicatrices. ¿Cómo se llaman las cicatrices gruesas, Pedro? Queloides, Los queloides, ahí está. Entonces, esto muchas veces es muy, muy bueno, porque mejora francamente el futuro. Entonces, no digo que todo el mundo lo tenga, pero si tu hijo, tu hija tuvo algo en la rodilla, pensá en gastar unos pesos en Mederma en Inmunocal Derma y ponerle eso. Acá se ve ya el tejido graso. Pasó la primer parte, ahí tienen la piel y ahí tienen la epidermis y ya llegó a la dermis. Ahí está. Esto merece ser suturado. ¿Debe ser suturado? No debe ser suturado, pero si no es suturado, va a quedar una cicatriz. Y recuerden que esto, a mí me tocó ver un hombre que tenía una osteomielitis. Y la osteomielitis le empezó con un punzón. Se le escapó el punzón y tenía solamente un punzón para hacer agujeritos, se le pasó de largo y no tenía una herida de 4 milímetros. Pero nadie la limpió porque era de 4 milímetros. Pero el punzón se le fue 1,5 centímetros por adentro y tomó la primera falange de su dedo pulgar. Entonces, tengan mucho cuidado. El dedo es el dedo. El dedo pulgar derecho es fundamental para la vida. No es lo mismo que se clave el punzón, que alguien lo mire. A ver, cuénteme cómo fue. Bueno, me clavé el punzón. ¿Y dónde le duele? Bueno, no puedo mover el dedo, lo tiene inflamado. Y ya lo tiene que ver un profesional. Esta es la manera, como ven, cuentan acá cómo se debe poner la aguja. Ven que la aguja prosigue, esta es una aguja bien quirúrgica, no tiene ojo y una vez que se termina se tira. Nosotros, si nos sobraba, la guardábamos para esas niñas que no tenían dinero. Pero ve que dice perfectamente cómo se tiene que poner. Bueno, lo más importante de esto es, ¿se pasó la epidermis? Muy bien, tiene que ser suturada o tiene que ser evaluada. Acá tienen unos websites buenísimos. ¡Wow! Unos websites buenísimos, como siempre pongo el Medline Plus del gobierno, en español, muy bueno. Heridas, primeros auxilios en algo que encontré ahora haciendo un search que se llama Guía Infantil. ¿Cómo
¿A qué hacer y cómo lavar? Faltan los acentos, Claudita, me olvidé los acentos. Entonces, primero necesita ir a la urgencia. El sangrado es escaso y venoso. Se levanta el brazo, como dijo el doctor, se lo deja 3 minutos con el brazo levantado y se terminó el sangrado. Lavar agua a presión ligera. Varios minutos, esto no es un ratito, no, 2, 3 minutos. No pongan ni agua oxigenada, ni povidona, ni pervinox, ni yodo. Lo único que se permite poner es agua. Si quieren poner jabón, porque está la abuela y la abuela empieza y nene, ponele jabón. No, mira, me dijo el doctor Santiago, a mí no me interesa el doctor Santiago, ponele jabón. Más pónganle un jabón neutro. Pero la realidad es que el agua en cantidad es la que limpia las bacterias. Y esto, que es realmente lo que hemos usado de tiempos inmemoriales, se perdió en la inmensidad de las propagandas, pero volvió como el mejor antiséptico. Antes de que usted se ponga a ser de médico, vea si sabe, porque por ahí hay alguien en la casa que sabe más. O sea, yo me acuerdo mi hermano, yo tenía 11 años, mi hermano tenía 13, estábamos solos, estábamos jugando con lo que nosotros llamamos un carrito a rulemanes, mi hermano me empuja, me caigo y me fracturo ambos huesos, el radio y el cúbito. Si hubiese escuchado al doctor Pedro, mi hermano no lo hace tan bien. Mi hermano va, se lava las manos, yo llorando como una Magdalena, se lava las manos, no llama ni a mi mamá, ni a mi tío, ni a nadie. Busca 2 maderas finitas y una tira que era el cinturón de uno de los vestidos que ya mi mamá no usaba. Me puso una tablita abajo, otra tablita arriba, me puso ese cinturón, lo ató y después llamó a mi tío, el pediatra. ¿Para qué va a llamar a mi mamá, que no sabe nada? Lo llamó a mi tío, el pediatra. ¿Se imaginan cuando vino mi mamá? Mi mamá llegó al consultorio ya cuando el pediatra ya me estaba por poner el yeso. Antes del yeso, después de que me dieron un calmante y todo, seguía con las tablas. Lamentablemente no había teléfonos digitales. Eso fue hace 56 años. Pero les puedo garantizar que sigue en pie. Llegué a la clínica con esas 2 tablas porque mis tíos consideraron que estaban correctamente aplicadas. O sea, realmente, por supuesto, mi hermano es ingeniero, es muy metódico, se acuerda de las cosas, etcétera, no se pone nervioso. ¿Por qué? Y no sangraba, hablaba, entonces respiraba, hablaba y no sangraba, había tiempo, ¿no es cierto? Entonces, acá tienen, lávese las manos, luego lave completamente la herida con agua, larga y un jabón suave si quiere, use presión directa para detener el sangrado. Especialmente si chicotea, póngale, como dijo el doctor, una toalla, algo limpio y presione y levante el brazo. Aplique un ungüento antibacteriano si no sangra más y un vendaje. Que no se pegue a la herida. Esto lo saqué de un website mexicano, ¿eh? Esto hay de uno de los 3 que está ahí, creo que se llama Guía Infantil. ¿Qué no hacer? Frotar la herida para quitar la suciedad. Agua, 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 agua hasta que se vaya toda la suciedad. No poner vendajes apretados para tapar la herida. Déjenlo a alguien que sepa. Posponer la visita al hospital si necesita sutura. No se debe hacer. El médico la tiene que ver, o la nurse practitioner o quien sea, lo tiene que ver en los 20 minutos, media hora, 1 hora. No cauterice o queme la herida. Esto a nosotros nos llegaba. El genio que calentaba una punta para que pare de sangrar. Dice, no poner antisépticos, pomadas o antibióticos sobre la herida. Esto es hasta que lo vea el doctor Santiago. No ponga algodón, que después sacar cada fibrita de algodón es un dolor. Y tratar de extraer un cuerpo extraño de la herida. El único que trata de extraer es el médico. Les puedo garantizar
que nosotros tenemos un montón de técnicas. Si alguien tiene una pequeño balín en la zona de la mano, en la zona del talón, no se les vaya a ocurrir empezar a hurgar a ver cómo lo sacan, porque lo sienten. Hay que mostrarlo, poner unas guías para ir sobre las guías, para poder llegar. Las guías tienen que ser radiográficamente correctas. Otro problema, ponerle vendas compresivas a los hematomas y no poder verlos. No hagan eso, no saben qué hacer con este hematoma y encima se puso de este color. Bueno, lo máximo que va a hacer el doctor le va a decir, no se preocupe señora, se golpeó. Bueno, pero y mi tía se golpeó y no le pasó esto. No se preocupe, esto no es una catástrofe. Muy bien. Entonces, algo que no nombramos y que son primeros auxilios psiquiátricos. Esto no es un chiste, ¿eh? Esto de cortarse, hay hasta competencias entre adolescentes autoagresivos a ver quién se corta o se dibuja algún corte. Entonces, con mucho cuidado, estos chicos tienen 6 veces más posibilidades de suicidarse. Así que tengan mucho cuidado. Esto no es una cosa que tiene que ir para que la suturen, le tienen que poner biogel o le tienen que poner aceite de muo. No, 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 no. Esto tienen que ir con el médico para que las derive a un psiquiatra, etcétera, etcétera. Esto es primeros auxilios. Lo mismo que esto. Si no sabe ponerse la venda, esta venda está poniéndose al revés, no es la manera de desenrollar una venda. Si no la sabe poner, que se la ponga el médico, la enfermera, la tía, la prima. Hay cualquier cantidad de gente, no necesita ir a la sala de emergencia, pero no comprima lo que usted no sabe. Nosotros vimos una, ¿cómo se dice? Una necrotizing fasciitis, una fascitis necrotizante debido a este tipo de cosas en el muslo. Vimos un compartmental syndrome en el hospital que casi lo tienen que amputar por comprimir a alguien y que tratar de que no vaya al médico. Acá tienen otra manera, fíjense con qué se está cortando esta niña. Carta a los padres de un adolescente que se autolesiona. Esto no les digo que es de todos los días, pero el médico de familia que ve chicos adolescentes y que los padres lo conocen, una vez cada 2 semanas yo tenía uno de estos chicos. Es cierto, hay mucha enfermedad en Estados Unidos, pero estos chicos tienen que tener tratamiento psiquiátrico, etc. Acá tienen un típico sangrado venoso. Típico sangrado venoso. Acá tienen una mamá cuya hija el día de mañana se va a cortar. Porque la mamá hace 40 años que hace eso, pero la hija no, y está cortando el cuchillo contra su dedo pulgar derecho. Tengan mucho cuidado cuando enseñan. Esto no lo puedes hacer, este cuchillo no es para vos. De nuevo lo mismo. Y acá tienen los distintos tipos de quemadura de las cuales vamos a hablar en el futuro. Esto se puede tratar con agua fría, con inmunocalderma, con Emu Oil. Se debe poner algo para hidratar constantemente la piel y disminuir el estrés oxidativo que produjo. Esto es primer grado. Acá tienen tocando los bordes del horno, ¿sí? Entonces, si ustedes no saben, vayan a buscarlo, es cierto, no van a ir al médico por esto, pero tengan cuidado. Y por último, primeros auxilios del diabético. Todos nosotros hemos visto gente que pisa el agua hirviendo y no siente nada, porque no tiene control de su diabetes y tiene neuropatía. Esto es una lesión de segundo grado que les puedo garantizar que duele como la pelota, porque no tiene quemado las terminaciones nerviosas.
La de tercer grado duele menos porque ya se le destruyeron las terminaciones nerviosas. En cambio, la de segundo grado duele como la pelota porque todas las terminaciones están vivas. Por último, les voy a decir que esto fíjense que es un muy buen lugar, el North Shore de la University Health Systems en Chicago. Y acá tienen, es tanta la sobrecarga de la sala de emergencia que cuando uno entra al website tienen un Immediate Care y muestra esto. Si usted necesita test, vaya a la Immediate Care. O sea, no vaya a la sala de emergencia, vaya a lo del doctor Pedro, vaya a que lo evalúen. Ahora, si usted cree que está sangrando excesivamente y está mareado, vaya a la sala de emergencia. Si tiene fiebre, vaya a la sala del doctor Pedro. Si tiene algunas infecciones, lo mismo, etc. Ya termino, Claudita. Acá tienen clasificación de los primeros auxilios. Lo puse específicamente porque en la sala de emergencia uno, ¿qué es lo que más ve? Doctor, me arde al orinar. No vayan a la sala de emergencia, tienen 24 horas. Doctor, yo creo que tengo gripa. No vayan, vayan al médico, al médico primario. Si una persona tiene un paro cardíaco, está en trabajo de parto, tiene hemorragia severa, el paciente está inconsciente, ustedes lo escucharon, tiene que ir al tratamiento inmediato a la sala de emergencia. Por último, voy a saltar esto, porque si no, no voy a poder. La prevención de las infecciones por todo lo que ustedes vieron y las inflamaciones. Me voy a dedicar, Claudita, qué bárbaro. Me voy a dedicar al rol del glutatión. Para los que no conocen el glutatión, cada vez que lo vemos, el aumento del glutatión mejora la posibilidad de no infectarse, de que una herida no se infecte. Vieron que hay gente que cicatriza porque cicatriza y le quedan cicatrices, pero nunca se enferma. Bueno, esas personas tienen un alto glutatión en todos sus tejidos. Esto es un journal muy bueno, y este artículo específicamente habla del glutatión en la infección y la inflamación. Y para ser rápido les digo, señala la importancia del glutatión a través de un mediador, tanto en desarrollar y disminuir la posibilidad de la infección bacteriana o viral, como también de mejorar la posibilidad de resistencia de nuestros tejidos. Me escribe el doctor Arturo Arias, basándonos en la evidencia de la literatura que demuestra los niveles de glutatión reducidos, los niveles reducidos de glutatión en las principales condiciones clínicamente asociadas con la enfermedad grave, destacamos la relevancia de restaurar los niveles de glutatión en el intento de proteger a los sujetos más vulnerables de los síntomas graves de COVID. Finalmente discutimos los datos actuales sobre la viabilidad de aumentar los niveles de glutatión que podrían usarse para prevenir y controlar la enfermedad. Esto no es el doctor Sholkoff, es un artículo en antioxidantes aprobado por PubMed para ser publicado desde junio o agosto, no me acuerdo. Este artículo muestra claramente que si yo aumento mi glutatión, yo voy a poder estar mejor para el COVID, para la influenza, para el corte, para todo lo que sean infecciones, inclusive infecciones de heridas, infecciones de electrocución, infecciones de esa horrible pie quemado en un hombre que ya no siente nada. Puse esto es una comparación de la leche humana con la leche de vaca. Fíjense ustedes la cisteína total,
38 contra 6. En esto se basa el donador de cisteína. Se basa en que la leche de madre, maravillosa para la gran mayoría de todo, lesiones, infecciones, disminuir la posibilidad de internación en el hospital, etc. Esto es 1982, doctores viejos. No, la composición, la vaca sigue siendo la misma y el humano sigue siendo lo mismo. La composición es igual. Entonces, ahora que les muestro que el aumento del glutatión en tu cuerpo es útil para mejorar tu posibilidad futura de infectarte, que tu hijo se infecte, etcétera, etcétera. O sea, hoy que estamos en primeros auxilios, la base de la prevención es esta, es aumentar tu glutatión. Y la manera de aumentar tu glutatión, que por lo menos hace la leche humana, la manera es aumentar la cisteína. Pero tiene que ser una cisteína que se pueda donar. Y ese donador de cisteína es lo que ustedes tienen que ir a investigar. Para los que están en mi canal de Facebook, en Ciencia y Salud, en el canal del doctor Pedro, quien sea, pregunten. Esto es una cosa fundamental en una infección como el COVID, pero también en la vida diaria, en el señor diabético, el que va a andar en bicicleta, etcétera, etcétera. Esto es muy importante. Así que les agradezco mucho, perdón que nos extendimos los dos, obviamente tenemos que calcular varios otros primeros auxilios. No sé si están de acuerdo. Muchas gracias, Pedro, una felicidad muy grande. No sé cómo manejamos las preguntas, Clau. Doc, ¿qué le parece si vemos preguntas que son más generalizadas? Creo que muchas personas van a interesar acerca de esto. Solamente les recuerdo que esta conferencia queda grabada para las personas que quieran compartirla en nuestro canal, como lo dijo el doctor Scholko, de Facebook, Ciencia y Salud, pero también estará en nuestro canal de Health and Science en YouTube. Así que por ahí hay dos preguntas que creo que son importantes, Doc, que si pueden hablar acerca un poquito del RCP, perdón. RCP. En brevedad, en pocas palabras, ¿de qué nos pudieran hablar del RCP? RTP. RCP, RCP, que me imagino que es dar oxigenación o algo así. No sé si estoy... ¿Está la pregunta en el chat? RCP, ATP. Bueno, estamos un poquito más profundos de los que se debe y digamos así que yo lo voy a abrir. Me imagino que el ATP se querrá decir el adenosín de trifosfato, es la fuente más importante de energía. No sé cuáles son las preguntas. Dice, pero si brevemente nos puede darla en palabras del RCP, muchos no saben qué sucede, que nos sucede a menudo. Esa es la pregunta así tal cual, Doc. RCP. ATP. RCP. En este caso yo les puedo contestar, claro. Adelante, doctor. El RCP es la reanimación cardiopulmonar que hacemos nosotros como una medida de urgencia. Es un procedimiento de emergencia para salvar la vida de alguien, que se realiza cuando alguien ha dejado de respirar, el corazón se ha parado, el paciente ya no tiene signos vitales aparentes recientemente. Este puede ser después de alguna situación de urgencia, alguna descarga eléctrica, un ataque cardíaco, un ahogamiento, y esa RCP combina la respiración que hacemos nosotros por las compresiones torácicas que hacemos y la respiración de boca a boca. Ese es el RCP. Hay un curso muy importante que deberíamos de tomarlo, porque ahorita explicarlo del RCP de verdad que es un poquito largo de hacer, pero lo único que podría yo decirle es que se coloca una mano encima de la otra sobre el esternón. No sé si me alcanzan a ver ahí, Claudia, no sé si me vea. Sí, lo podemos ver, doctor. Aquí en el esternón. Y bueno, pues aquí la situación es que tenemos que hacer compresiones, por eso digo que siempre es importante hacer la práctica, ¿no? Colocar la base de la mano, ¿sí?
sobre la otra y hacer las compresiones. Ubicar el cuerpo directamente sobre las manos, hacer 30 compresiones en promedio, no doblando los brazos, manteniéndolos rectos, y hacerse unas 30, 25, 30 compresiones por 5 insuflaciones o 5 ventilaciones directamente de boca a boca. Otra vez, compresiones, respiración boca a boca, compresiones de 3 a 5 insuflaciones de boca a boca, darle oxígeno con nuestra boca a la persona que está en este momento sin signos vitales. Yo les sugiero de verdad que no dejemos de aprender, de estudiar. El RCP es muy interesante, es algo que todos deberíamos de aprender. RCP significa reanimación cardiopulmonar, es en personas que han perdido el conocimiento, que ya no tienen signos vitales en ese momento y que está en riesgo su vida, y podemos salvar la vida precisamente con esa maniobra de RCP. Así es que, Claudia, pues yo creo que muchísimas gracias, doctor. Y bueno, un día hablemos de RCP completo. Me hubieses dicho CPR y yo entendía perfectamente. Es que me lo pusieron en español, doctor Sholko, discúlpeme. Así es para que se acostumbren a poner toda la palabra. Y bueno, la otra que creo que también es bien importante es la temperatura en los niños. Se debe de utilizar agua congelada, agua fría a temperatura. ¿Cuál sería los primeros auxilios para los menores de edad con temperaturas altas? En primera, yo considero que deben de conocer cuál es la temperatura normal. Hay mamás muy alarmadas que me llevan a sus pacientes, a sus bebés, con 37 temperaturas, grados centígrados. Estoy hablando de grados centígrados. En Fahrenheit no recuerdo cuál sería, pero en 37 llegan nada más alarmadas que el bebé ya viene con fiebre altísima. No. Los bebés, la temperatura correcta normal de un bebé es de 36.5 grados centígrados a 37.5 grados centígrados. La manera correcta de verdad de tomar la temperatura en un bebé sería a nivel rectal. Hay termómetros que sí se utilizan de esta manera, sabiéndolos usar perfectamente bien. Tenemos otros dispositivos para tomar la temperatura, ya sea por medio de láser o temperaturas por otros medios también. Sin embargo, ¿qué tenemos que hacer cuando la temperatura rebasa los 38 grados? Bañarlos con agua tibia. No tiene que ser helada, no tiene que ser fría, no tienen que ponerle hielo. Es una temperatura, el agua normal, una temperatura, agua tibia, no caliente, no fría. Y estar por lo menos unos 20 minutos con ese niño debajo del agua, estarle mojando la cabeza. Recordemos que el que regula la temperatura en nuestro cuerpo es una glandulita por ahí que tenemos en la cabeza que se llama hipófisis. Entonces hay que estar mojando frecuente la cabeza, todo su cuerpecito durante unos 20 minutos. Es una manera natural de controlar la temperatura y eso evitaría un riesgo de convulsiones. Perfecto, doctor. Y bueno, han hecho muchas preguntas acerca del donador de cisteína. Quiero darles una idea también. Sí, la fiebre es una respuesta normal del cuerpo. Esto de que alguien me llame y me diga, doctor, estoy con una fiebre que vuelo. Y la respuesta es, contame, ¿qué edad tenés? ¿Qué temperatura tenés? Bueno, es que tengo la cabeza que tengo no, eso no me sirve. No sirve. Para el médico las cosas tienen que ser objetivas. No es lo mismo tener 41.5 que sentirse acalorada con 38.2. No es lo mismo ni para el doctor Pedro ni para mí. Las cosas no son una emergencia. Entonces tengan cuidado, vuelvo a repetir. Habla, respira, no sangra, hay tiempo de consultar. Tengan cuidado porque mucha gente tiene un accidente de camino al hospital porque está tan angustiada y el hijo está atrás y el problema más grave ahora es el accidente. Entonces tengan cuidado, las mamás que se meten mucha culpa porque al otro nene no lo atendí, olvídense de eso. No es bueno estar con culpa. ¿Y qué pasa si? No le metan miedo porque el miedo disminuye también la inmunidad, aumenta el estrés oxidativo de nuestro sistema inmune.
Por eso es que insistí acerca del donador de cisteína. Adelante, Claudia. Sí, de hecho, le comentaba, Doc, que hay muchas preguntas del donador de cisteína. Lo que nos hacen siempre es, ¿se debe de tomar siempre? ¿Quién lo debe de tomar? Si es preventivo o es solamente de alguna manera para ayudar a mejorar la calidad de vida. A los dos hacen la pregunta. Los dos vamos a tener la misma respuesta. Obviamente tiene que ser tomado en forma preventiva, mucho más explicado en la situación actual con el COVID que en cualquier otro momento. Esto es una pandemia y todo el mundo tiene que tomar, la persona que tiene diabetes, obesidad e hipertensión, tiene que tomar más que el chico de 15 años que hace ejercicio y que está totalmente sano y no es conflictuado, sí. Es muy difícil explicar todo de golpe, como me imagino que lo habrá pensado Pedro, pero no sé si querés dar algunas salvedades en un par de minutos. Sí, fíjense que el donador de cisteína o precursor de glutatión es muy importante y todo mundo debería tomarlo. Desde una mujer embarazada, un niño recién nacido, inclusive prematuros, niños, jóvenes, adultos, viejitos, enfermos o no enfermos. Lo ha mencionado bastante bien el doctor Sholkov. Eso es preventivo. Si no tenemos ningún problema, salud, gracias a Dios, qué bueno, pero no esperemos a tenerlo para empezar a cuidarnos. Deberemos de tomarlo todos sin excepción. Claro, hay ciertas normas, por ahí quien te haya invitado a esta plática son los únicos que no deberían tomarlo, que rápidamente les comento, que son aquellos que van a ser trasplantados por algún órgano vivo recientemente. Pero de ahí en fuera todo lo podríamos tomar, todos sin excepción. Eso ayuda de una manera a fortalecer mi sistema inmunológico, a desintoxicar mi organismo, a tener más energía de forma natural a nivel celular, y además ayuda a otros antioxidantes que mi cuerpo tiene a tener una mejor función. Ese donador de cisteína precursor de glutatión es extraordinario y no estamos exentos todos de poderlo tomar. Todos deberíamos de tomarlo. Así es. Y bueno, doctor Sholkov, doctor Pedro, muchísimas gracias. Sé que hay muchas preguntas, pero obviamente vamos a tener la oportunidad de que haya más conferencias de primeros auxilios. Esta solamente fue la primera parte y tiene muchos mensajes, doctor Pedro, de feliz cumpleaños. Así que desde Canadá hasta la Patagonia tenemos felicitaciones de que gracias por haber estado en su cumpleaños en esta conferencia. Doctor Sholkov, como siempre, tan asertivo, con tanto profesionalismo y con tanto amor que ambos dan este tipo de conferencias a nivel internacional. Está mudo, mi doc, está en mudo. Muchas gracias. Tenemos ahí inclusive otras preguntas. Lamentablemente no podemos contestar todas. Sí vamos a hacer casi seguro algún primeros auxilios en los lugares donde el que se quema no puede ir al hospital, en los lugares donde el que se electrocuta, cómo se hace, si respira, etcétera, etcétera. Como dijo el doctor, hacer un poquito más tranquilos cada una de las partes que dio el doctor. Los envenenamientos, yo no soy, son mucho más experimentados los médicos que estudian en México, en Colombia, inclusive en el interior de Argentina que yo, ¿no es cierto? Así que eso también vamos a invitar a alguien para los envenenamientos, las picaduras, etcétera, etcétera. Les agradezco mucho y les mando un abrazo a todos. Gracias, doctor Sholkov. Gracias, doctor Pedro. Que tengan una excelente tarde y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Gracias, igualmente. Muchas gracias.